Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes y como siempre es pasadita la 1 de la tarde y eso significa que estamos arrancando una nueva edición de Periodismo Hoy a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Con el placer de saludarles. Mi nombre es Andrés Solís y saludo a la distancia todavía porque seguimos en pandemia a mi queridísima Alexia Cervantes, que está al otro lado del ciberespacio. Mi querida Ale, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, la verdad un poco sorprendida porque ya este es el último programa de julio. No sé en qué momento ya se nos fue prácticamente, pues sí, la mitad del año. Ya nos encaminamos a esto de los chiles en nogada, el arbolito de Navidad, bueno, Día de Muertos antes. Entonces ya no sé en qué momento esto comenzó a acelerarse, pero muy contenta de estar como todos los martes aquí en Periodismo Hoy. Y antes de entrar de lleno al tema, rápidamente hacer una pequeña mención en torno a este tema de Pegasus, que no es nuevo, desgraciadamente. Ya lo hemos tocado, ya había salido a la luz en 2017, en 2015 y luego en 2017, y bueno, pues ahora salen más datos, más información con esta investigación que se llama Proyecto Pegasus y que ha sido coordinada en diferentes partes del mundo por diferentes medios internacionales por Forbidden Stories. Y que además es tema que, como bien lo señalas, Alexia, no es nuevo. El espionaje a la prensa ha sido una práctica común en el gobierno mexicano y en muchos gobiernos de todo el mundo. Basta recordar ahora que sí tuve oportunidad de ver este documental de Red Privada sobre el asesinato de Manuel Buendía y donde hablaba de la manera en que él era víctima de espionaje. Déjame decirte, en el año 2000, un equipo de periodistas que coordinaba en ese entonces Jorge Luis Sierra, un experto en temas de seguridad nacional, hicimos una investigación sobre cómo el gobierno espiaba a periodistas con la tecnología de hace 20 años y que, bueno, pues lo único que ha demostrado Pegasus es la evolución tecnológica de una práctica perversa de estarse metiendo en la vida privada de los periodistas. Así es, Andrés, y el tema también está en que, bueno, desgraciadamente estos hechos, este espionaje, si bien se registró en años anteriores, particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también en el sexenio de Felipe Calderón, lo importante aquí es destacar que estos softwares, estos programas de espionaje, pues se siguen comprando por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, por parte de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, y el asunto aquí es que, si bien el argumento es que son para la seguridad nacional y para combatir el narcotráfico, pues es importante que haya una regulación para que justamente no suceda esto y se use en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos. Pero bueno, pasando ya de lleno al tema de hoy vamos a hablar con una paisana que no tenía el gusto de conocer, pero me cayó a todo dar. Vamos a hablar con ella de cómo se aborda la migración desde los medios de comunicación, porque desgraciadamente a veces en el periodismo, desde el periodismo, reforzamos estigmas, estereotipos y revictimizamos a las personas migrantes. Y es que la migración es vista como si fuera una desgracia, una tragedia, un delito, algo que no está bien, en lugar de que lo veamos como todo un abanico de posibilidades multiculturales, como un fenómeno social, cultural, económico, que además, pues como profesionales de la información, tenemos la posibilidad de cambiar el discurso, dar un enfoque de respeto a los derechos humanos, y precisamente de esto vamos a hablar con una zacatecana maravillosa, que es Patricia Mercado, periodista especializada en estos temas, fundadora y directora de Conexión Migrante, un espacio periodístico que busca compartir información útil para las personas migrantes, tanto mexicanas que están en Estados Unidos y sus familias, como también de las personas migrantes de Centroamérica que cruzan por territorio nacional. Dicho esto, el tema está buenísimo. Les invitamos de verdad a que se queden aquí con nosotros o que se lleven su radio, su dispositivo, el aparato en el que estén escuchando esta transmisión, a donde ustedes quieran, que no lo suelten. Y para ir calentando motores, ¿qué les parece si vamos con Periotips y la colaboración de Luis Roberto Castrillón, el editor de la semana?
Periotips. Seguramente en más de una ocasión te han compartido, o incluso quizá tú, varias personas más o yo, hemos compartido a través de nuestras cuentas de medios sociodigitales alguna fotografía o video en el que se nos muestra una situación a la cual se atribuye una carga de verdad. Es decir, se comparte bajo la aseveración de que eso que estamos viendo pasó y que ocurrió en el lugar y momento en el que nos señalan. Como ese hecho que vemos expuesto en la fotografía o video nos indigna, enoja o tal vez por el contrario nos emociona o alegra, somos víctimas de lo que podría llamarse el síndrome del dedo rápido. Y lo compartimos inmediatamente, sin detenernos un momento a considerar si esa información es falsa. Imaginemos una fotografía o un video en el que dos grupos de personas protagonizan un enfrentamiento. De un lado tenemos a ciudadanas y ciudadanos que protestan por un asunto determinado y del otro a fuerzas del orden público, es decir, elementos policiales. La foto o el video viene acompañada de un texto en el que se ataca o desacredita a cualquiera de los dos bandos en la confrontación. Se descalifican los motivos de su actuación, se les tacha de violentos o del abuso de la fuerza, de aprovechar su contexto, entre otras formas de hacerlos quedar mal ante quien vea o comparta ese material. Sin embargo, tú o alguien más siente curiosidad por el origen del material o porque en la foto o el video es difícil constatar a simple vista si el hecho presentado ocurrió donde realmente se dice o como se dice. Y quizá con un poco de curiosidad y alguna extensión digital en el navegador que acostumbra usar cuando se conecta a internet, comienza a explorar la imagen y descubre que, si bien el enfrentamiento ocurrió, que se trata de integrantes de un cuerpo policial y de manifestantes, los hechos están lejos de corresponder al sitio y momento que en la publicación se indican. Entonces descubrimos que estamos ante un hecho que sí ocurrió, pero no estrictamente como se nos presenta. Estamos entonces frente a información descontextualizada o sacada de contexto, es decir, que fue tomada de un entorno muy distinto o nada relacionado con el que se nos quiere presentar. Dejémoslo claro, la foto o el video son reales, no hay edición ni alteración alguna de la imagen en sí, pero no corresponde a la situación que se nos quiere hacer creer. Y entonces aquí sí estamos ante un claro ejemplo de información falsa, de desinformación. Esa fotografía o video tienen el claro objetivo, el proceso deliberado para engañarnos y quien está detrás del engaño busca obtener un beneficio para su persona o causa. ¿Qué podemos hacer al respecto? De eso hablaremos en la siguiente cápsula. Mientras tanto, un consejo básico. Por más que te indigne o emocione ese video o fotografía, trata de evitar el síndrome del dedo rápido que te impulsa a compartirla. Yo soy Luis Roberto Castrillón, el editor de la semana, y esto fue Periotips. ¿Qué les ha parecido esta nueva visión de Luis Roberto Castrillón, el editor de la semana en Periotips? A mí me está gustando muchísimo y no desmerece, por supuesto, el maravilloso trabajo que hizo Graciela Ramírez en esta misma sección, pero esta visión que tiene Luis Roberto es muy interesante. Así es que si tienen comentarios, háganoslo saber, mándenoslo a nuestras redes sociodigitales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, donde recibimos sus mensajes. Y además recuerden que tenemos disponible en nuestro podcast. A colación, ahorita que hablabas del tema del espionaje, creo que valdría la pena recordar estas dos charlas que tuvimos con Ariel Telles Paredes, especialista en seguridad digital. Alexia, si lo recuerdas, creo que valdría mucho la pena volver a escuchar estos programas en nuestro podcast de Periodismo Hoy, disponible, recuerden, en www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, vamos ahora rápidamente con los comentarios, Andrés, porque ahora sí tenemos bastantitos. Nos dice Alejandro Jaramillo, saludos al equipo de Periodismo Hoy y al buen Pepe Reveles. Muy buena participación de los Periotips de la semana pasada. Lorenzo Sánchez nos escribe, dice: hola, buenas tardes, es un gusto escuchar a José Reveles, un gran periodista, es aberrante escuchar sobre el montaje televisivo, da asco Carlos Rey de Mola y los pillos que están involucrados en este caso. Elena Poniatowska, la periodista de la trivia, gracias por el programa, nos dice Lorenzo. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice: muy buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy, muy interesante todo lo comentado, gracias Juan Ernesto. Y desde Twitter, @bots para todos lados, nos dice, como siempre, joya de programa
y más la participación del maestro Pepe Reveles. Muchísimas gracias por este comentario. También vía Twitter, Lobo Mario, así aparece su cuenta en esta red social, nos dice: no los puedo escuchar ahora, ¿dónde encuentro el podcast? Pues el podcast, como ya lo decía Andrés hace algunos minutitos, está en www.elionmedioradio.edu.mx. También desde la plataforma de Twitter, Omar nos escribe, dice: la periodista a la que hacen referencia es @eponiatowska, gran referente en México. Saludos, buen programa. Fíjate, Ale escribió un tuit para responderle a trivia y arrobó a Elena Poniatowska. Qué padre. Muchas gracias, Omar. María Luisa y Paz Lupita, ambas nos piden que abordemos también el caso Wallace y ténganlo por seguro, lo vamos a considerar. Delicadísimo tema también. Nos describe también Raúl Donín Nava. Hola, excelente programa, saludos a todos los trabajadores de Radio Educación. Con relación a Loret, realmente es un insulto para la nación y para la sociedad que se diga periodista, ya que los montajes que realiza demuestran su falta de ética profesional y es un insulto al gremio periodístico. Es razón suficiente para que el dicho pseudoperiodista sea encarcelado, ya que se prestó para fabricar culpables. Eso lo hace presunto cómplice de Genaro, que recuerden, anda ahí guardadito en Estados Unidos. Rebeca Jiménez envía felicitaciones al programa de Periodismo Hoy y a todos y todas las participantes. También Adriana Arellano nos comparte que ya vio Red Privada y que le pareció muy interesante. Sí, esta recomendación que hacíamos la semana pasada y está en Netflix. También enviamos saludos a Olimpia Juárez, a Alfonso, no nos dio su apellido, y a Viviana Bautista, quienes participaron atinadamente en la trivia de la semana pasada en torno a Elena Poniatowska. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad es que qué rico que nos saturen de mensajes y que nos quiten tiempo de conducción al programa, porque ustedes son quienes hacen el programa. Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas precisamente de periodismo en persona de este día? Que se trata de un periodista destacado, muy destacado, que se dedicó a informar sobre política y crimen organizado en Baja California y más particularmente en la ciudad de Tijuana. A pesar de que no existe mucha información, digamos, sobre su vida personal, su legado como periodista aún continúa vigente a través del semanario Z, que fundó en el año de 1980. Era autor de la columna titulada Un poco de algo. Si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros. Mientras, vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista con la periodista Patricia Mercado Sánchez, donde hablamos sobre las coberturas sobre temas de migración. Vamos a escuchar. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Migración, los medios de comunicación en todas sus formas desempeñan un papel, digamos, importante en el enfoque del discurso que repercute en las políticas públicas, también en las agendas internacionales, por supuesto, en las decisiones que toman las personas migrantes y en la opinión del resto de la población sobre la migración. Ante esto, vale la pena preguntarse, Andrés, ¿cómo deben las y los periodistas, los profesionales de los medios abordar un tema tan complicado y tan diverso? Efectivamente, fíjate que como reportero nunca me he especializado en temas específicos de migración, aunque los he abordado desde diferentes ópticas, porque es un tema muy transversal y que tiene que ver con los derechos humanos. Pero justamente en este programa siempre buscamos que alguien nos dé luz, y en este caso muy particular, pues tenemos el enorme gusto y placer de poder conversar con una periodista que no solamente se ha especializado en este tema, sino que además lo ha entendido, lo ha vivido, lo ha acompañado, y estamos hablando de Patricia Mercado Sánchez, periodista con más de 25 años de experiencia y que hace casi 5 años fundó un medio que es un gran referente del periodismo independiente, que se llama Conexión Migrante, un medio de comunicación precisamente que se ha dedicado a informar, a acompañar, a dar asesoría a la población migrante, a los y las mexicanas que están en Estados Unidos, pero también a la población migrante que atraviesa México en busca de la frontera norte. Ella ha sido, además de una exitosa periodista y empresaria, fue directora editorial del periódico El Economista y también del periódico Imagen y El Centinela en Zacatecas, corresponsal de la BBC, y estudió en la Universidad de Duke en Carolina del Norte y en la Universidad de Stanford en California. Mi queridísima y admiradísima Pati Mercado, qué placer que estés aquí
en los micrófonos de Periodismo Hoy en las frecuencias de Radio Educación. Andrés, muy buenas tardes. Alexia, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias, Patricia. Y además yo ando volada porque somos paisanas y me encanta nada más de escuchar tu tono de voz. Me encanta, lo siento así cantadito, bonito. Oye, pero ya entrando de lleno en la materia, vamos a empezar. ¿Cómo abordar la migración desde el periodismo? Vaya, ¿cuáles son los principales puntos a tener en cuenta? ¿Qué nos dices? Pues fíjate que la migración se ha convertido en un tema importante en los últimos años en México, precisamente porque es un tema importante y porque nos ocupa a los periodistas. Yo creo que la parte fundamental para poder cubrir migración es entender los procesos migratorios, es entender que es un derecho y eso cuesta mucho trabajo. Cuando yo empecé en Conexión Migrante, y la explicación es que migrar es un derecho, y te sientas y lo reflexionas, pues es cierto, pero cuesta trabajo. Con estas grandes caravanas que atravesaron México, me peleé con más de 2 amigos y 2 familias por la crítica que había al proceso migratorio y a los migrantes, ya que llegaban a las ciudades, ya que dejaban abandonadas las cosas que les regalaban. Y entonces yo les decía, es que hay que entender lo que sucede con ellos. Hay que entender lo que significa tomar la decisión de migrar, porque regularmente, te diría que en el 90% de los casos, cuando uno migra lo hace prácticamente obligado o por necesidad. La forma romántica de migrar es un poco como yo lo hice, me fui a estudiar y me la pasé muy bien, y pues también eres migrante, pero eres un migrante diferente. Cuando tienes que migrar, más allá del tema económico, cuando tienes que emigrar por miedo, cuando tienes que emigrar porque está en peligro tu familia, cuando tienes que emigrar cuando está en peligro tu vida, ahí es donde el proceso cambia y las condiciones, y los periodistas, creo, debiéramos tener muy claro esos procesos y entender lo que las otras personas están viviendo. Yo creo que el periodismo en general es un poco ponerse en los zapatos de los demás para poder contar sus historias, y yo creo que es lo mismo en el proceso de la migración. Cuando empezaba yo a escribir sobre estos temas de la migración, primero me di cuenta que tenía yo que entender que yo vengo de una familia migrante. Mi papá migró de Sinaloa a la Ciudad de México cuando era muy, muy joven, y yo he sido migrante también. Yo me he ido a trabajar a Aguascalientes, trabajé en Jalisco, trabajé en Nayarit, trabajé en Chiapas, ¿no? Pero sí dice, como tú bien dices, Pati, ¿no? Son diferentes fenómenos de migración. Pero antes de preguntarte cómo deberíamos de hacer estas coberturas, yo preferiría preguntarte qué es lo que los medios han dejado de hacer históricamente al hablar del tema de la migración. Pues fíjate, Andrés, que es un poco, han dejado de hacer lo que yo ahora hago, creo. Los migrantes te dan muy buenas portadas, te dan unas historias trágicas que te pueden dar la de 8. Y todo el mundo lo va a leer y va a decir, ay, pobrecito, sí, y cómo sufrió. Pero creo que nadie se había sentado a pensar y decir, bueno, ¿y los migrantes qué quieren? ¿Los migrantes qué necesitan? ¿Qué información? Porque es una comunidad muy abandonada, muy olvidada, que les podemos dar pan y circo, y por eso están como los grandes medios latinos en Estados Unidos. Pero cuando te sientas a hablar con ellos y a que te cuenten sus historias y sus necesidades, la historia es muy diferente. Entonces, creo que nos sentamos poco a escucharlos a ellos y a contar sus historias y a decirles qué información necesitan. Y básicamente lo que hemos hecho en Conexión Migrante es, pues, ese proceso y descubrir que la información que necesitan pues no es nada sexy ni atractiva para los grandes medios, creo que ni para nadie, pero para ellos es una herramienta de vida fundamental que puede significar cambiarles la vida o no. Entonces, pues más allá de las portadas con los migrantes y las grandes caravanas, sentarnos con ellos a escucharlos. Yo considero que los migrantes son la gente sin voz. Se fueron de México porque nadie los escuchó y llegaron a Estados Unidos y tampoco nadie los escucha. Entonces es muy desesperante. Nosotros tenemos un pequeño centro de atención telefónica donde nos hablan para preguntarnos cosas,
pero muchas veces nos han hablado nada más para platicar. Y entonces ¿y qué necesitas? Y te dicen, no, yo, pues la verdad no necesito nada, pero le quiero contar que hoy en la mañana fui, y entonces son 20 minutos escuchándolo, ¿sabes? Pues es un regalo, para mí es un regalo. Y es además satisfacer una necesidad de comunicación, Pati, porque vaya, esta información que tal vez no le está interesando a los grandes medios o no te da para esta nota sentimental, es más bien información sobre cómo hacer un trámite, ¿no? Esto que platicábamos previo a esta conversación que platicábamos fuera del aire, es cómo sacar una credencial, por ejemplo, ¿no? Sí, es una parte súper importante para ellos, todo lo que son trámites, porque cuando uno habla de los migrantes indocumentados, el indocumentado es literal. O sea, la gente no tiene documentos ni en Estados Unidos ni en México. Entonces, y uno cree, como platicábamos, ay, sacar una credencial de lector, caray, es lo más fácil del mundo. Pues no, no es lo más fácil del mundo para ellos. Y los tienes que acompañar y los tienes que ayudar. No es únicamente decirles, pues esta es la lista de trámites y de documentos y tráigamelos. Muchas veces la gente tiene dudas tan simples como, oiga, ¿y la copia fotostática es en blanco y negro o a color? Porque eso puede significar que les den el documento, no, porque también como platicábamos, los consulados, bueno, ya platicaremos de ellos, pero son cosas súper simples para nosotros, pero para ellos significa tener un documento que los identifique, que les permita recibir apoyos y demás. Pero para hacer el trámite también significa no ir a trabajar un día y viajar probablemente 2 o 3 horas a donde esté el consulado que te corresponde. O sea, son procesos muy complicados y vitales para ellos. Y ese es uno. Hay un tema, por ejemplo, maravilloso que es el tema de la reunificación familiar, que muchos gobiernos de los estados, por cierto, Zacatecas inició con eso, lo tengo que decir, pero muchos gobiernos de los estados hicieron programas de reunificación familiar entre padres que estaban aquí en México con hijos en Estados Unidos. Eso es una cosa hermosísima y maravillosa, pero son procesos porque al papá le tienen que sacar pasaporte y visa y pagar y los boletos y en todo eso ha sido maravilloso para nosotros y para todo el equipo que trabaja en Conexión Migrante, acompañarlos, acompañar a los migrantes y acompañar a los papás de los migrantes. Estaríamos hablando desde la óptica del periodismo y de este ejercicio que está haciendo Conexión Migrante desde su origen, de esto que llaman periodismo de soluciones, Pati, en una audiencia muy particular. Fíjate, Andrés, que yo pensaba eso, tenía esa ilusión en la vida, y ahora que hicimos el reportaje con la Fundación Gabo a partir del Laboratorio de Periodismo de Soluciones, nos dimos cuenta que por lo menos lo que se considera como periodismo de soluciones no es exactamente lo que nosotros hacemos, porque el periodismo de soluciones habla más de presentarle a la audiencia mecanismos que solucionan problemas y que pueden ser replicables en otros lugares. Yo he inventado un término y no sé si exista, y si no existe, pues lo vamos aquí a inaugurar, que se llama periodismo de servicios. ¿Y qué es? Tú le ayudas a una persona a resolver un tema básico de un servicio que tiene que recibir y que no puede, y que para ello necesita información clara, precisa, fácil para que pueda hacerlo. Por ahí me iría yo más. Me encanta, suena padrísimo. Lo vi cuando nos mandaste esta información y me hizo todo el sentido del mundo, solucionar esta parte de servicio que la ciudadanía requiere aquí y fuera de México. Pero, Pati, yo tengo una pregunta que a mí luego me brinca en la redacción de Radio Educación y me pega, porque luego hablamos de personas ilegales y creo que no va por ahí. ¿Qué nos dices? Jamás, no lo vuelvan a hacer nunca. Les voy a quemar la boca, no es cierto. No, cuando se habla del tema migratorio hay que ser muy cuidadoso porque, como les decía cuando iniciamos esta conversación, migrar es un derecho humano. Y eso significa que no hay migrantes ilegales. Nadie es ilegal. Hay migrantes sin documentos que solicita un país para cruzar y para estar. Y eso es muy diferente. Y nosotros hemos trabajado mucho con muchos medios
para, así como se habla mucho del lenguaje inclusivo, bueno, pues también debiera ser un lenguaje que entienda, comprenda y acompañe el proceso migratorio y que no hable de ilegalidades porque no hay una ilegalidad a nivel internacional, digamos, en las leyes internacionales. Y entonces lo único es decir, ¿cómo le voy a decir? Pues un migrante sin documentos, nada más, pero ilegales no. Hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales, que estamos allí esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y recuerden que pueden enviar sus comentarios, sugerencias en torno al programa, cualquier cosa que nos quieran decir y también las respuestas a la trivia en Periodismo en Persona, que hoy vamos a contar la historia de un periodista que, como ya dijimos, fue fundador del Semanario Z de Tijuana junto con Jesús Blanco Ornelas en 1980 y que además fue una historia trágica porque en 1988 fue víctima de un atentado que le quitó la vida por su trabajo como periodista. Le apodaban El Gato y creo que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Comuníquense con nosotros si saben de quién se trata. En tanto, continuamos hablando sobre el periodismo y la migración con Patricia Mercado. Ella es fundadora y directora del medio Conexión Migrante. Estamos platicando con Patricia Mercado Sánchez, periodista con muchísimos años de experiencia en medios impresos, en radio y con un proyecto editorial llamado Conexión Migrante, especializado en la cobertura de temas de migración y de las personas que ejercen su libre derecho a migrar. Como bien lo dices, Pati, yo también estoy de acuerdo, no existen personas ilegales ni tampoco indocumentadas. También es impreciso decir indocumentadas. No tienen un documento que acredite cierta estancia legal o cierto estatus, pero tienen muchos otros documentos que, vamos, son de esos conceptos que reproduce el periodismo, ¿no? Y aquí viene esta pregunta que viene aparejada con esa percepción que teníamos los medios, porque inclusive cuando hablábamos de migrantes, a veces hasta venía en la sección policíaca, y no como un hecho de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo cambiar las decisiones editoriales a la hora de referirnos a este sector de la población que además pues contribuimos a vulnerar sus derechos? Pues fíjate que yo creo que el discurso en los medios, Andrés, se puede cambiar de verdad, escuchando a los migrantes y escuchando a las audiencias, pero sobre todo a los migrantes y sus historias, porque como periodistas es muy fácil contar las historias de, claro, y un migrante llegó, digo, es muy común en el interior decir, pues robaron una tienda, no, de seguro era de los migrantes esos que piden dinero en las vías del tren. Tenemos que cambiar el concepto de la migración. La migración no es mala. La migración no es trágica siempre. La migración nos trae cosas que nos dan esperanza en la vida. Y me acuerdo mucho de Nadia Sanders, que fue la periodista que hizo esta investigación que les contaba de la Fundación Gabo. Cuando yo hablé con ella, le dije, Nadia, pues esta es la historia y queremos que vayan a Nueva York y que busquen qué está pasando. Y cuando nos metemos en esta mentoría con la Fundación Gabo del periodismo de soluciones, la referencia era, la tragedia no es la nota principal. Lo que es lo más importante es qué solución encontró la gente a esa tragedia. Y Nadia después lo decía, cuando nos forzaron a dar ese twist a la historia, nos dimos cuenta que la migración puede ser muy trágica, pero también muy esperanzadora y muy de muchas enseñanzas de cómo crear comunidad y de muchas enseñanzas de triunfos y de trabajo y de esfuerzo. Entonces, yo creo que debiéramos cambiar el discurso y buscar historias de la migración que nos cuenten cosas buenas, cosas de esperanza, cosas de éxito, cosas de esfuerzo. O sea, migrar es un asunto de valientes, no cualquiera migra. Y por ahí yo creo que podríamos cambiar un poco pues la forma de cubrir la migración, que siempre es muy, muy trágica. Que por cierto, déjame interrumpirte, Miqueale, porque creo que vale mucho la pena que lean esta maravillosa historia que escribió Nadia Sanders, que además es una extraordinaria reportera e investigadora, con quien tuve el placer de trabajar en CNN. Ella era mi editora,
Les vamos a compartir la liga de este maravilloso reportaje que se publicó en Conexión Migrante para que vean de qué va y que puedan entender un poquito más esta conversación, ¿no? Nadia Sanders y Jimena Natera, que es la videógrafa, fotógrafa, las dos hicieron un equipo maravilloso y ¿qué te puedo yo decir? Que son maravillosas periodistas. Pues lo vamos a compartir, cómo no. Oye, Pati, y hablando justo de esta idea de cambiar las narrativas, ¿cómo ves digamos, imaginario que se crea en torno a las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos que de alguna manera se pintan como héroes? Eso, vaya, está bien, estas son historias que le dan la vuelta, pero cuando hablamos, por ejemplo, de migrantes que llegan a nuestro país, de migrantes de Centroamérica, la narrativa cambia y entonces empiezan los estigmas y empiezan a tratárseles casi como delincuentes. Es como una narrativa paralela, ¿no? Yo siempre les digo, Alexia, que a los mexicanos se nos olvida que hay 34 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Y si nos vamos más concretillos, pues unos 20 directitos de aquí, se los mandamos para allá. Y nunca pensamos en qué pasó, cómo fue el proceso, cómo los trataron. Pero llega la gente de Centro y Sudamérica en estas caravanas y nos convertimos en unos xenófobos, primos hermanos de Donald Trump, una cosa horrenda, vergonzosa. Y se nos olvida que nuestros antepasados fueron migrantes y que si nos ponemos a revisar la historia de cada uno de nosotros, vamos a traer una historia de migración atrás que debiéramos estudiar, conocer, para que cuando los migrantes están llegando como ahora, sepamos abrirles los brazos y decirles, ustedes, señores migrantes, nos van a traer progreso. Porque está más que probado, y como se usa en las redes sociales decir, y muchos estudios lo comprueban, los migrantes producen desarrollo económico, producen crecimiento económico, producen bonanza económica. Está comprobado en California, en Texas, en Nueva York, y de verdad con estudios de universidades, con el Pew Center que hace unas investigaciones maravillosas estadísticas sobre la comunidad latina. Entonces, en México se nos olvida que nosotros somos un pueblo migrante y cuando vemos a nuestros hermanos centroamericanos venir, entonces sí somos muy buenos para criticar. Y ahí es, creo, donde los medios debemos entrar. Y donde los medios debemos ser responsables socialmente para explicar estos fenómenos sociales y que la gente los entienda, los comprenda y no los sufra. Y que creo que además también uno de los grandes pendientes del periodismo mexicano en este tema de la migración centroamericana, fundamentalmente centroamericana, ¿no? Porque también hay migración que viene del Caribe, haitiana, que viene de Medio Oriente, de China, en fin, la migración en México es muy amplia también, que es pues indagar sobre los orígenes, ¿no? Yo no he visto ningún reportaje así a profundidad que hable de la crisis económica en Centroamérica para que entendamos la migración o el tema de la violencia de las bandas del crimen organizado. En fin, lo tomamos muy por encimita, ¿no? Entonces, más allá del simple discurso público, ¿dónde tenemos que empezar a hacer periodismo de profundidad para referirnos al tema de la migración, Pati? Pues yo insistiría acompañándolos a los migrantes. Sabes que hay una fuerza maravillosa en México de la sociedad civil organizada, que es quien apoya a los migrantes que van cruzando este país. La red de albergues que hay en este país para los migrantes que están cruzando, no hay uno solo del gobierno. Todos son de las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchos académicos súper interesantes que están hablando de esta migración que nos puede beneficiar, de esta migración por un tema ni siquiera económico, es un tema de violencia brutal que nosotros no nos podemos imaginar, a pesar de que vivimos en un país súper violento, no nos podemos imaginar el nivel de violencia que vive, por ejemplo, la gente en Honduras, la gente en Nicaragua, y los medios nos ha costado mucho trabajo contar ese contexto, porque yo sí creo que estamos en la inmediatez, ¿no? Llega la caravana, 10,000 personas, no hombre, unas fotos espectaculares, las historias
de cómo va cruzando la gente. Sí, pero ¿y qué pasó con esa gente? ¿Por qué viene? ¿Cuáles son los procesos en los países? Países que están hechos pedazos y que no les están dando condiciones de vida mínima a sus habitantes. Y déjenme que les diga una cosa, la migración también ya empezó a despegar de nuevo de mexicanos hacia Estados Unidos. Yo apenas ayer hablábamos con unos activistas que hay en Estados Unidos, mexicanos maravillosos, que se dedican a buscar gente en el desierto, gente viva o muerta, gente que les reportan perdida. Y la cantidad de mexicanos que están cruzando en este momento Estados Unidos, me dice la persona con la que hablábamos ayer, y él tiene 5 o 6 años haciendo esto, me dice, no lo habíamos visto. Entonces hay que, yo creo, acercarse a la gente que está cerca de los migrantes, que los estudia, que estudia los procesos migratorios y a los migrantes mismos, ¿no? Sí, porque no se van, la mayoría de las veces no se van por gusto, es un camino difícil de emprender, pero Pati, justamente hay mucha gente que sigue Radio Educación a través de Radio Bilingüe en Fresno, California, y sus 60 y tantas emisoras asociadas, y para ellos, aquellas personas que nos pudieran estar escuchando del otro lado, allá en Estados Unidos, ¿cómo conectamos con Conexión Migrante? Pues es muy fácil. Un saludo primero a toda la gente que está en este momento en California, a todos los mexicanos, a todos los paisanos, a todos los centroamericanos que están allá y que escuchan. Pues pueden buscarnos a través de la página www.conexionmigrante.com. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en una línea telefónica que tenemos abierta para la comunidad migrante, que es el 5255-5211-5814. Ahí regularmente hay, en horarios de oficina, evidentemente, una persona que puede responder y ayudarlos con dudas, preguntas, asesorías. Los conectamos con gente si necesitan ayuda de un abogado o demás. Pues esa es la forma. El tiempo se nos está agotando, Pati Mercado, pero yo no me quiero ir sin antes preguntarte algo que me parece fundamental. ¿Es posible, o tú ves viable, o es una locura, que podamos capacitar a la población migrante en un mínimo de conocimiento sobre periodismo para que puedan narrar sus propias historias? Podríamos hacerlo, sí, pero yo preferiría capacitar a los periodistas para que puedan hablar con la población migrante. Creo que siempre buscamos las historias de tragedia y tenemos que ser mucho más empáticos y ponernos en su lugar y acercarnos a ellos. Los migrantes necesitan mucha ayuda, Andrés, en temas muy simples, como sacar una identificación, como sacar un pasaporte, pero tan simples como entrar a Facebook y creer que Facebook es plano. Y entonces les tenemos que explicar que no, que le tienen que picar ahí en el link de Conexión Migrante para que vayan y vean la nota. Hay tanto trabajo que hacer con la comunidad y más allá de contar sus historias, que conozcan sus derechos, porque de verdad te lo digo, la mayoría de los migrantes que están yendo y cruzando Estados Unidos no saben que ellos tienen derechos, no solamente en Estados Unidos, sino en México. Y luego llegan acá tus compadres del instituto diciéndoles que los van a ayudar y puro y nada. Tenemos que educarlos para que ellos tengan herramientas para tomar mejores decisiones en su vida y que su calidad de vida de ellos y sus familias pues sea mejor que al inicio del proceso migratorio. Pues ahí está, como periodistas tenemos mucha chamba que hacer, así que manos a la obra. Patricia Mercado Sánchez, periodista con más de 25 años de experiencia, fundadora y directora de Conexión Migrante. Nos faltó tiempo, pero espero que esta sea la primera de muchas más charlas aquí en Periodismo Hoy, aquí en Radio Educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexia. Muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo y por permitirme contarles la historia de Conexión Migrante, que de verdad no saben lo felices y orgullosos que nos sentimos con el trabajo que estamos haciendo. La verdad, Ale, que yo tengo el placer, el privilegio de conocer a tu paisana Pati Mercado desde hace más de una década. Es una maravillosa persona. No solamente es una gran periodista, es una maravillosa persona. Y esta entrevista me deja
como siempre, muchas dudas que quisiéramos volverla a invitar, pero mientras, si quieren volver a escuchar esta extraordinaria conversación que tuvimos con Pati Mercado o cualquiera de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de 73 programas de Periodismo Hoy, recuerden que está nuestro micrositio en www.medioradio.edu.mx y en la aplicación de la marca de la manzanita. Y bueno, finalmente llegó el momento de Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a uno de los fundadores del semanario Z. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Héctor Félix Miranda. Una mañana, sin mediar palabras ni avisar a nadie, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, decidió unilateralmente retirar una placa conmemorativa colocada en un poste de luz. Era la placa que recordaba el lugar y la fecha en que fue asesinado uno de los periodistas de investigación con más coberturas realizadas sobre el narcotráfico en la frontera. Él era Héctor Miranda, el Gato Félix. Héctor Félix Miranda nació en Choix, Sinaloa en 1941, pero muy joven se avecindó en Tijuana, cuando la ciudad fronteriza comenzaba a convertirse en un importante polo de desarrollo. Curiosamente, su ingreso a los medios se dio por una ruta extraña y poco común entre periodistas, pues en vez de haber estudiado periodismo, se graduó como técnico en contabilidad, de hecho, como perito en contabilidad. En 1970 entró a trabajar al área administrativa del extinto diario Baja California, que se editaba precisamente en Tijuana. Su labor estaba relacionada a las cuentas por ingresos de publicidad del medio, aunque su contacto con la redacción comenzó a tentarlo muy pronto. Con más de 30 años de edad, Miranda de repente comenzó a escribir sobre deportes y hasta comenzó a hacer fotografía periodística, y se enroló ya como periodista en el diario ABC, donde estuvo hasta el año de 1979. Terminando la década de los 70, justo en 1979, Héctor Félix Miranda fue convocado por el experimentado Jesús Blancornelas para que juntos fundaran su propio medio que hiciera contrapeso a la prensa oficiosa de aquellos años. Así nació el Semanario Z, un medio que tenía el formato de un diario, pero la profundidad de una revista y donde la investigación de temas de seguridad, corrupción y crimen organizado fueron el sello que los definiría desde entonces. En ese tiempo, al reportero ya lo conocían como el Gato Félix, en alusión al personaje de dibujos animados también llamado Félix, y ese mote lo hizo más famoso en la frontera y más allá, tanto en Estados Unidos como en México. Disciplinado como buen contador, Héctor Miranda hacía largas investigaciones y lo que no alcanzaba a publicar lo guardaba para su columna Un poco de todo, que se convirtió en un referente y una fuente para otros periodistas y la columna incómoda para la clase política. El crecimiento de operaciones del narcotráfico, las apuestas clandestinas y la corrupción gubernamental fueron los temas que destacaron el trabajo de Miranda y que le provocaron constantes amenazas de muerte, al igual que a su colega, socio y amigo Jesús Blancornelas. La mañana del 20 de abril de 1988, en pleno año electoral, el Gato conducía por las calles de Tijuana cuando un automóvil negro y vidrios polarizados le bloqueó el paso. Un hombre bajó del vehículo para dispararle directamente al periodista, causándole la muerte. Las investigaciones condujeron a una escolta del empresario Jorge Hangron como autor material del asesinato, pero nunca ha sido encarcelado y ha tenido la protección de su jefe, quien ya fue alcalde de Tijuana y ha querido ser gobernador, pese a que es señalado de tener nexos con bandas del crimen organizado. Desde su asesinato, el Semanario Z agregó un mensaje a su cabezal que dice un poco de algo, recordando la columna del Gato Félix, y cada semana publica una plana para exigir la presentación y castigo al asesinato material del periodista.
El contador metido a periodista murió en cumplimiento de su deber y tras 33 años de impunidad, el gremio periodístico de Baja California mantiene la exigencia de que se castigue a sus asesinos materiales e intelectuales. Su legado es haber tenido el valor de investigar y publicar sobre el crimen organizado en la época en que los cárteles de la droga tomaban el control de la frontera norte de México. Durante su trayectoria a Héctor Félix Miranda nunca le desmintieron ninguna nota, reportaje o columna. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias, como siempre, por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación. Se nos terminó el tiempo, pero este tiempo es de ustedes y de verdad que nos encanta y que hacemos este programa con todo el gusto del mundo y nos escuchamos el próximo martes. El próximo martes, que estamos ya, Alexia Cervantes, muy cerca de cumplir 1 año y medio al aire. Gracias a ustedes que nos acompañan cada martes. Recuerden que tenemos una cita pasadita a las 13 horas, pero también recuerden que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo, en Facebook somos Periodismo Hoy. Mientras tanto, el tiempo se agotó. Como siempre, un placer, Alexia Cervantes, estar a tu lado en este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís, como siempre. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social, Samantha Bautista y William Sandoval. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas. En la asistencia de producción, en la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.